Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos a 5 de septiembre con este texto de Al-Kindi sobre la disipación de la tristeza. Es una de las obras más grandes de Al-Kindi con respecto a la tristeza. Podríamos decir que es una combinación entre la filosofía griega y la cultura islámica. En este blog no hemos tratado el tema de la tristeza de forma exclusiva, aunque sí hemos visto sentimientos o emociones negativas en ciertas obras, pero nada como lo que veremos en este caso. Al-Kindi se propone investigar qué es la tristeza, pero aún más importante, cómo hacer que ésta se disipe, desaparezca. Así que sin más dilación entonces, vamos a ver esta obra. Bueno, todo dolor que no tiene causa es incurable. Por ende, para empezar a hablar sobre la tristeza, huzn, debemos definirla para luego ver si podemos encontrar una cura a la misma. Y Al-Kindi define la tristeza del siguiente modo: es un dolor psíquico ocurrido por la pérdida de aquel que pierde lo que amaba o la frustración de no conseguir lo que buscaba. Al-Kindi se pregunta, ¿es posible que podamos evitar estas dos causas de la tristeza? En primer lugar, es imposible porque no siempre se puede tener lo que uno quiere. Como todo en este mundo es pasajero y mutable, no debemos amar las cosas con el objeto o el propósito de tenerlas por siempre. Pero esto no solo se aplica a las cosas materiales, sino que también a las relaciones entre humanos. Así, hay pena cuando se espera que alguien obedezca o atienda algún asunto y no realiza ninguna de estas acciones. Sin embargo, no podemos esperar de lo natural aquello que no es natural. Si esperamos de algo corruptible que sea incorruptible, esperaremos algo en vano. En consecuencia, nuestros pensamientos deben estar dirigidos a aquellas cosas que están a nuestro alcance y no deberíamos entristecernos por las cosas transitorias o que demandan objetos inalcanzables para nosotros. De hecho, si una persona está triste por estos bienes transitorios, realmente su pena nunca desaparecerá. Para Al-Kindi, la felicidad y la tristeza pertenecen a la categoría lógica del tercer excluido, es decir, o estamos felices o estamos tristes, pero no hay un tercero, no hay una posición intermedia, o estamos felices o estamos tristes. No hay posturas intermedias. Existen muchas personas que, disfrutando de ciertos bienes, aseguran que perdiéndolos se pondrían muy tristes. No solo los bienes entran en esta categoría, sino que también ciertos comportamientos. Existen algunos hombres que, con su comportamiento, quieren asemejarse a las mujeres y actúan igual que ellas. Asegura que quienes no actúan como ellos se pierden grandes deleites y diversiones, una forma de felicidad, en otras palabras. Por lo tanto, cuando estas personas se ven privados de los bienes y de los comportamientos que ellos ven como buenos, se entristecen. Es preciso destacar que estas personas obtienen la felicidad de aquellas cosas que no están en su naturaleza, es decir, quieren aquello que es contrario a la naturaleza. Quieren la permanencia de los bienes y los comportamientos que no corresponden a su propia naturaleza. Por lo tanto, hay dos desviaciones del ser humano con respecto a ciertos quereres. Claro, por un lado, la persona va a estar triste si quiere bienes de manera permanente, en el sentido de que piensa que van a durar toda la vida. Eso no es posible. El bien se destruye. Entonces, si yo pienso que en realidad este bien lo voy a tener para toda la vida, voy a estar en algún momento triste, porque ese bien justamente se va a acabar. Por otro lado están aquellas personas que actúan o tienen comportamientos que son contrarios a su propia naturaleza. Claro, estas personas están haciendo lo mismo que las primeras, en el sentido de que están haciendo que su naturaleza tome otra característica, otro asunto que no le es propio.
y por lo tanto va a ser infeliz porque tiene su naturaleza y cuando realiza comportamientos que no le corresponden, finalmente, al final del día, se va a encontrar nuevamente con su propia naturaleza y va a ser infeliz porque él ha puesto su naturaleza en otro ámbito. Como la tristeza es más bien un problema del alma y no del cuerpo, esta debe erradicarse por medio del hábito. Estos hábitos deben partir desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más grandes. Cuando el hábito se hace superior a las costumbres, que no son naturales, es posible resguardarse de la pérdida de las cosas y de aquellos hábitos no conformes con la naturaleza. El hábito, entonces, sería la cura para estos dos problemas anteriormente mencionados. La tristeza puede dividirse en dos partes: la tristeza por nosotros y la tristeza por alguien más. El remedio para la primera tendría que hacerse a partir de aquello que no nos cause tristeza. Si nosotros queremos aquello que nos causa tristeza o nos puede causar tristeza, entonces estamos queriendo aquello que no queremos, que a su vez es propio de la gente que no tiene intelecto. Claro, si yo sé que una cosa me causa tristeza directamente, pero ojo, Al-Kindi también dice o que me puede causar tristeza, que puede desaparecer, que puede causarme algún daño, quizás no ahora pero después, y si lo estoy queriendo eso, con todas esas características que mencionamos, entonces estamos queriendo lo que no queremos y nos vamos a destruir. Por otro lado, si estamos tristes por alguien más, tenemos que distinguir si podemos repeler esa tristeza o no podemos repeler esa tristeza. En el primer caso, es obvio que tenemos que escoger repeler esa tristeza si está en nuestro poder. Por otro lado, si no podemos repeler esa tristeza, es decir, no podemos elegir, entonces tendremos que esperar hasta que el hecho ocurra para estar tristes. En este segundo caso no hay que anticiparse a los hechos que ocurran, pues se estaría incurriendo en hacerse un daño voluntario. Al-Kindi nos dice que lamentarse o ponerse triste antes de que los hechos ocurran es de hecho una malignidad, porque pudiendo estar felices o aliviados, preferimos voluntariamente, porque no hay razones para estar mal, hacernos daños a nosotros mismos. En otras palabras, como dice el filósofo, estaríamos siendo injustos con nosotros mismos. La pena se da por una no naturalidad, por una posesión y posición que ya no se tiene. Pero ¿por qué la palabra posición? Imaginemos que a una persona le roban dinero. Hay personas que se ponen tristes porque le roban dinero, mientras que otras no se entristecen en lo absoluto. ¿Por qué algunas se ponen tristes? Porque ellas han querido voluntariamente poner la tristeza en ese lugar, por eso se habla de posición. Y esta persona que pone voluntariamente la tristeza en sí mismo, es en efecto una persona sin intelecto, porque nadie podría, o no está en el sano juicio, infligirse daño voluntariamente. En cuanto a la pena por alguien más, la persona no debiera envidiar nada de la otra. Desear el mal es propio de una persona que en realidad es el mal. No es propio de una persona de bien desear las cosas del otro por medio de la envidia. Al contrario, se debería desear todo bien. Las cosas de este mundo son prestadas por Dios y es Él quien da y quita para dársela a alguien más, si es que esa es su voluntad. Y en este último caso se podría pensar que Dios nos quita las cosas para dárselas a nuestros enemigos, y en consecuencia se diría que Dios nos está haciendo un mal. Digamos, se puede pensar eso. Sin embargo, se debe tener en cuenta que es Él quien presta las cosas. Las cosas que poseemos en verdad no son nuestras, sino que de Él. En efecto, como Dios es el creador de este mundo, todas las cosas le pertenecen en principio. Y nosotros que estamos habitando en su mundo y que también somos parte de Él, estaríamos simplemente pidiendo prestado las cosas de este mundo. Debemos cuidar de no ser desagradecidos con Dios, pues si pensamos que nuestras cosas nos pertenecen, en realidad estamos siendo desagradecidos con Él. También se entendería desagradecido aquel que ha devuelto a alguien lo que le había prestado primeramente. También se puede ver en ese sentido.
Ahora, el filósofo nos cuenta algunas historias de hombres que no han tenido la tristeza de perder sus bienes. Y en este sentido cita a Sócrates. Una vez se le preguntó a Sócrates, ¿por qué nunca estás triste? Y Sócrates dice, porque no tengo cosas de las que entristecerme si las perdiera. También tenemos a Nerón, a quien le fue regalada una cúpula, que seguramente Al-Kindi se está refiriendo al Domus Aurea o al Domus Transitorium. De cualquier modo, el día que le fue obsequiada hubo muchos invitados, entre ellos un filósofo, y Nerón le preguntó, ¿qué te parece? Y el filósofo contestó, muestra una carencia de la cual incurres y un infortunio que debes saber. Nerón pregunta, ¿cuál? Si lo perdieras, te desesperarías porque no encontrarías otro igual y siempre lo extrañarás. Si alguien te privara de él, una gran pena caerá sobre ti. Y así fue, en efecto, más tarde. Nerón trató de reconstruirla y tener una similar, pero falló, y no la pudo recuperar hasta el resto de sus días. Sócrates nuevamente. Una vez Sócrates fue perseguido por unos difamadores y tuvieron un diálogo. Sócrates estaba en un barril y comienzan a conversar. No debemos tener cosas por las que después estemos tristes. Eso decía Sócrates. Y los difamadores le preguntaban, ¿y qué pasaría si tu barril fuera destruido en 1000 pedazos? Y Sócrates dice, en efecto podría destruirse, pero el lugar seguiría intacto. El lugar seguiría intacto. Se dan cuenta que Al-Kindi, al parecer, si nosotros seguimos la tradición, la historia de la filosofía, está confundiendo a Sócrates con Diógenes de Sinope. Esto ya no nos debería parecer raro porque ya lo hemos visto en otros lugares, en otras obras de Al-Kindi. Y este error se va a repetir también con el sucesor de Al-Kindi, que es Al-Razi, que también va a confundir en ciertos pasajes la vida de Sócrates con la vida de Diógenes de Sinope. Todos sabemos que Diógenes de Sinope es aquel hombre que había vivido en un barril. Así que quizás cómo es que llegó la obra de Diógenes de Sinope o de Sócrates a manos de estos musulmanes. Quizás llegó de manera errónea. También Al-Kindi nos cuenta la historia de un barco, de un capitán de barco que lleva a unas personas a un destino determinado. Y fíjense que esta historia es muy común entre los musulmanes, es muy común. El capitán del barco lleva a unas personas a su hogar, pero antes de llevarlas a su hogar, hace una parada. El capitán los lleva a una isla para un propósito u otro. Entonces arroja el ancla. Y todos bajan para ver el lugar. Otros se quedan en el barco, mientras otros admiran la naturaleza fuera de este. Luego, todos vuelven a sus lugares en el barco. Algunos han recogido conchas, piedras, frutas y flores. Vuelven cargados de cosas. Los sirvientes cargados de piedras, conchas y también flores de la tierra, las cuales perecerán y cambiarán de un estado a otro, mientras que las frutas cambiarán a un estado de putrefacción, y luego no podrán distinguirse unas de otras. Los lugares que ocuparán en el barco se volverán incómodos porque ya no tendrán el mismo espacio. Otros se quedarán recolectando especies y no escucharán el llamado del capitán del barco y se quedarán afuera, sufriendo, con sus especies, pero sin poder volver al barco. De acuerdo al filósofo, este es un símil que representa el mundo real y el otro mundo lleno de distracciones y cosas materiales. Así las cosas materiales ocupan un lugar en nuestra vida y nos hacen preocuparnos por ellas. Y si las perdemos, nos ponemos tristes. Si las personas hubiesen seguido el camino directo a su tierra natal, es decir, no se bajan del barco tentado por las cosas materiales que estaban fuera de él, no estarían tristes porque no habría nada que perder. De acuerdo al filósofo, si no hay nada que perder, entonces es algo bueno y no tendríamos por qué odiar aquello que es bueno. No tendríamos por qué. Entonces el filósofo vuelve nuevamente a la idea de que lo natural es aquello que es bueno. Muchos dicen
que la muerte no es buena porque nos priva de la vida, pero la muerte es la condición para que exista un ser humano y no se puede estar triste por algo que se es natural. No se puede estar triste por algo que es natural. Por lo tanto, el llamado de Al-Kindi con respecto a la disipación de la tristeza es justamente seguir el camino natural de las cosas, no estar atrapado en las cosas materiales, no querer tener la materialidad, sino que al contrario, contentarse con las cosas naturales que nos ha entregado este mundo y tener conciencia de que las cosas materiales se pierden. Y si nosotros pensamos que no, o tenemos la conciencia de que no se van a perder y nos aferramos a ellas, bueno, estamos haciendo algo contrario a la naturaleza. Estamos pensando contrariamente a la naturaleza porque tarde o temprano vamos a perder esas cosas. Lo mismo pasa con el comportamiento. Ya podrán haberse dado cuenta que Al-Kindi, debido seguramente a la religión, no aceptaría la homosexualidad o el amaneramiento, como se llamaba en esos tiempos también. Así que ese es el consejo de Al-Kindi: seguir el camino recto de la naturaleza y no apegarse a los bienes materiales. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Que estén muy bien, cuídense. Chao.